Muy bien. Entonces, el lenguaje que se está diseñando, el que estamos haciendo, el que estamos pensando hacer, será fuerte y estáticamente tipado. ¿Qué significa eso? Fuertemente tipado es que yo voy a definir los tipos. Miren que lo que estamos haciendo ahorita estamos como tratando de inferirlos. En el lenguaje que vamos a definir será fuertemente tipado, es decir, un programador va a tener que escribirlos. Y aparte eso va a ser estático, es decir, una vez yo defino un tipo, eso no va a cambiar. ¿Sí? En ejecución, eso no puede cambiar. Como si ocurre en algunos lenguajes de programación donde los tipos pueden cambiar. ¿Listo? Lo que significa que ningún programa que pasa el chequeo de tipos tendrá un error de tipos. Eso es lo bonito de estos lenguajes fuertemente y estáticamente tipados. Como yo voy a tener que definir los tipos, no van a poder cambiar. O sea, todo va a tener un tipo y nada va a poder cambiar. Yo con eso me voy a garantizar que en tiempo de ejecución no va a haber ningún error de tipos. ¿Sí? Y eso lo puedo garantizar. Ahora, ¿qué errores vamos a manejar? Aquí aparecen 4 errores que vamos a implementar. Entonces, primero, un intento de aplicar un entero o un booleano a un argumento. Un intento de aplicar un entero o un booleano a un argumento. ¿Qué significa eso? Aplicar es invocar. Es decir, si yo intento invocar sobre un número o sobre un booleano, es decir, como que yo trate de hacer una invocación, algo así. Por ejemplo, invóqueme a true con 5 y 8. O sea, eso es aplicar a un booleano. O invóqueme yo qué sé, al 9 con 5 y 8. Eso no tiene sentido. O sea, es como que estoy tratando de invocar algo que no es un procedimiento. Entonces, si yo intento aplicar un entero, un booleano a un argumento, eso no tiene sentido. Estoy tratando de hacer una invocación sobre algo que no es un procedimiento. Entonces, eso va a ser un error. Eso es uno. Otro, un intento de aplicar un procedimiento o primitiva a un número errado de argumentos. Si yo invoco un procedimiento y el número de argumentos es errado, entonces eso va a generar un error de tipo. Bien. Otro, un intento de aplicar una primitiva que espera un entero a un no entero. Eso va a ser otro error de tipo. Es decir, yo tengo unas primitivas, una suma, una resta, y yo, si intento aplicar esa primitiva con algo que no sea un entero, entonces debo generar un error de tipo. Es decir, voy a chequear que los argumentos sean correctos. Un intento de usar un no booleano como la prueba de una expresión condicional. Miren que hasta la semana pasada nuestros condicionales funcionaban sobre los enteros. Cualquier cosa distinta de cero era verdadero o asumíamos que era verdadero. ¿Sí? Ahorita no. Cualquier cosa que yo trate de aplicarle en la validación del if que no sea un booleano, entonces eso me tiene que generar un error de tipos. Entonces miren que vamos definiendo como el alcance de qué tipos quiero yo y qué errores de tipo voy a definir en mi lenguaje. Hay otros errores, hay otros errores. Los errores como la división por cero, no lo vamos a considerar un error de tipo. Eso no es un error de tipo. ¿Listo? Entonces no lo vamos a considerar ahí. Entonces lo que hay que hacer es que así como definimos el eval expression en algún punto de nuestro lenguaje, vamos a definir algo que es el type of expression. Y tengo que hacer algo muy similar al interpretador. Es decir, el interpretador tiene un eval expression, un eval primitive, todo ese tipo de funciones, pues tenemos que hacer como algo homólogo a eso para hacer toda la validación de tipos. Entonces, primero vamos a arrancar con algo que se llama el type of expression. Ese type of expression va a recibir una expresión X y un ambiente de tipos. Miren que vamos a definir un ambiente de tipos. Hasta la semana pasada teníamos los ambientes. Los ambientes están las variables y están los valores. Ahorita vamos a tener un ambiente de tipos, es decir, vamos a guardar el tipo de cada cosa. ¿Quién es X? Ah, X es un entero. ¿Para qué? Cuando yo averigüe quién es X, me diga X es un entero o es un booleano o es lo que sea. ¿Quién es F? Ah, F es un procedimiento que espera un entero y retorna un booleano. Entonces, para eso vamos a utilizar el ambiente de tipos. Lo que va a hacer es que va a asociar una variable con un tipo, es decir, que asigna a X, a cada expresión, con un tipo T, con la propiedad que siempre que X es ejecutado en un ambiente en el cual cada variable tiene el tipo especificado para él por el ambiente de tipos, el ambiente de tipos le vamos a anteponer una T, type env o ambiente de tipos, el valor resultante tendrá el tipo T, es decir,
Siempre que yo voy y busco quién es X, me tiene que dar el mismo tipo. ¿Sí? En ningún momento eso va a cambiar. El análisis estará basado en el principio de que si se conocen los tipos de los valores de cada una de las variables en una expresión, se puede deducir el tipo del valor de la expresión. Digamos que este es el principio que rige esto que vamos a implementar. Si yo conozco cada uno o los tipos de cada una de las partes de una expresión, pues yo puedo deducir cuál es el tipo de la expresión completa. El procedimiento type of expression se comportará de la siguiente manera. O sea, yo tengo que, como yo tengo expresiones, por cada expresión yo tengo que hacer un tipo o un chequeo de tipo. Si la expresión es un número, entonces el resultado siempre será un entero. O sea, en este lenguaje nosotros no hacemos distinción entre enteros y flotantes y nada de esas cosas. Ustedes en el taller sí, en el proyecto sí lo van a tener que hacer. O sea que yo aquí solamente, si algo es un número, entonces, eso es un entero, ¿cierto? Ahora, si es un booleano, pues eso es un booleano, ¿sí? O sea, si es un booleano como true o false, el resultado o el tipo de eso va a ser booleano. Si la expresión es una variable, o sea, si yo escribo X, yo lo que tengo que hacer es buscar esa variable en el ambiente de tipos. Es decir, voy y me busco en el ambiente de tipos cuál es el tipo de esa variable, ¿cierto? Entonces, sería el resultado, si es una variable, es lo que retorne esa variable del ambiente de tipos. Aquí hay ejemplos. Entonces, cuando yo me averigüe cuál es el tipo de la expresión de un número dado un ambiente de tipos, eso me tiene que dar como resultado que es un entero, ¿sí? Porque un número va a ser un entero. Ustedes en el proyecto van a tener que diferenciar entre enteros y flotantes. La diferenciación de enteros y flotantes la hacen en dos partes. En la especificación léxica tienen que decidir qué son números enteros y qué son números flotantes. Y aquí en la gramática tienen que hacer también la distinción qué es un entero y qué es un flotante. El tipo de expresión de un true dado un ambiente de tipos, pues tiene que ser un booleano. El tipo de expresión de un falso dado un ambiente de tipos, pues tiene que ser un booleano también, ¿cierto? No hay de otra. El tipo de expresión de una variable, es decir, de un identificador, dado un ambiente de tipos, da como resultado el tipo que esa variable tenga en el ambiente. Es decir, vaya y búsquela, vaya a buscar esa variable en el ambiente de tipos y dígame qué tipo tiene. ¿Listo? Entonces, miren que aquí definimos estas cuatro reglitas, ¿sí? Un número va a ser entero, un true va a ser booleano, un false va a ser booleano y una variable es, vaya a búsquela en el ambiente de tipos a ver qué es. ¿Sí? Nada raro, mire que es bastante intuitivo, ¿cierto? Hasta allí. Ahora, un condicional. Un condicional. Una expresión de esta forma, si condición 1, y condición 2, y condición 3, y condición n, entonces hay una consecuencia, ¿cierto? Se conoce como una, no, miento, esto no es un condicional, esto va a ser una regla de tipamiento. Una regla de tipamiento es como una especificación condicional, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿qué pasa si tengo esta condición, esta condición, esta condición, esta condición? Entonces, el resultado es este. Entonces vamos a tener que definir unas reglas que nos van a definir cuál va a ser el tipamiento para ciertas cosas. En adelante vamos a omitir los sí y entonces, ya que ellos están implícitos en este formato. O sea que vamos a definir unas reglas, unas condiciones, y si se cumplen esas condiciones, entonces va a haber una consecuencia. Es lo que conocemos como reglas de inferencia, que lo vimos al inicio del curso. ¿Bien? Entonces, si la si la expresión es una aplicación o una invocación, como lo quieran ver, de esta forma, estamos invocando y tenemos el reitor, que es el nombre de la función o el operador, operando 1, operando 2, operando n, es decir, estoy invocando algo. El tipo del resultado se infiere del tipo del operador y los tipos de los operandos. Es decir, yo me miro, yo busco quién es el operador. Entonces, si el operador es una función, ok, ya me averiguo cuál es el tipo de esa función y me averiguo cuál es el tipo de estos operandos y eso tiene que coincidir con el tipo del operador que yo esté tratando de invocar. Ahora bien, el tipo del operador debe ser obligatoriamente un procedimiento. Si no, eso tiene que fallar. O sea, yo no puedo invocar algo que no sea un procedimiento. Si el tipo del operador es este, es decir, si este operador que yo estoy invocando tiene un tipo como este de acá, ¿sí? Es decir, que hay una lista de argumentos, de tipos de argumentos,
y un valor de retorno, así como lo que hicimos ahorita en los ejemplos. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es que deben haber exactamente n operandos. Es decir, si aquí hay n operandos, aquí tiene que haber n argumentos, ¿cierto? Y aparte de eso, el iésimo operando debe ser de tipo TI. Es decir, este primer operando tiene que coincidir con este tipo de acá. El segundo operando tiene que ser de este tipo de acá. El n-avo operando tiene que tener este mismo tipo. Es decir, los tipos en la invocación tienen que coincidir con lo que le estoy enviando. Si no, genero un error de tipos. Ahora, si las condiciones se mantienen, es decir, si esta condición y esta condición y esta condición se mantienen, entonces, miren que es una regla de inferencia, una regla de estas de acá, si se cumplen todas esas condiciones, entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, el resultado de la aplicación será el resultado del procedimiento T. Es decir, si se cumple que el operador es un procedimiento, que tiene n argumentos y que la invocación está bien hecha, entonces yo ya sé que si la invocación está bien hecha, eso tiene que retornar un tipo T. Ya no tengo que ponerme a echarle cabeza a qué tiene ese procedimiento en el cuerpo, ¿no? Si yo sé que está bien invocado, eso tiene que retornar un tipo T, ¿sí? Ya sea un entero, un booleano, yo ya sé que eso retorna T. Aquí está la regla. Aquí está la regla. Entonces, lo primero que me tengo que averiguar es el tipo del operador dado un ambiente de tipos. Y eso tiene que ser un procedimiento. Tiene que ser algo así. Si no es algo así, entonces yo no puedo decir que puedo invocar esa cosa. O sea, esto ya dijimos que es un procedimiento. Lo segundo, el tipo del operando 1 con lo que estoy invocando tiene que ser igual al tipo que yo tengo guardado de ese procedimiento. Es decir, debe coincidir. Si digo que el operando 1 en la definición del procedimiento es un entero, con lo que lo estoy invocando tiene que ser un entero. Eso es lo que me está diciendo acá. Lo mismo para el operando 2, lo mismo para el operando n, ¿cierto? Y si todo esto se cumple, si todo eso se cumple, entonces el tipo de una invocación, dado un ambiente de tipos, tiene que ser lo que sea que retorne ese procedimiento. Es decir, este procedimiento, si está bien invocado, retorna un valor t. Y eso es lo que me dice acá. El tipo de esto, si está bien invocado, pues va a ser t. No importa qué tenga, en el cuerpo puede tener 1000 cosas, que si yo ya sé que eso retorna un entero, y si está bien invocado, eso me tiene que retornar un entero. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta regla de tipamiento para los procedimientos. Miren que es una regla de tipamiento para procedimientos. Yo tengo que validar todas estas cosas. Ahora, los condicionales, un if. ¿Cómo verifico o cómo valido yo un if, un condicional? Entonces, lo primero es que el if tiene tres partes. La prueba, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Entonces, el tipo de la prueba dado un ambiente de tipos tiene que ser un booleano. Si eso no es un booleano, eso no lo puedo ejecutar, ¿cierto? Lo segundo, el tipo de la expresión verdadera dado un ambiente de tipos, pues eso me va a retornar un valor t, ¿cierto? El tipo de la expresión falsa dado un ambiente de tipos también me va a dar un valor t. Lo que sí debe suceder es que este tipo t de acá tiene que ser este tipo t de acá, o sea, mismo. No puede ser que aquí me dé un tipo 1 y aquí me dé un tipo 2. No puede ser que una parte me dé un true y otra parte me dé un false. Porque nuestros condicionales van a retornar un solo tipo. ¿Listo? Si eso retornara más de un tipo, yo no puedo garantizar que mis procedimientos retornen siempre un tipo. Entonces, por eso, yo tengo que validar esta, digamos que la regla de tipamiento de un condicional. Ahora bien, si yo me averiguo el tipo de una condición que tiene esta pinta, dado un ambiente de tipo, pues eso me va a retornar un tipo T, ¿sí? O me tiene que retornar un tipo T, donde ya sea, donde la expresión del true y la expresión del falso sean iguales. No pueden diferir. Si difieren, entonces esa no va a cumplir con la regla de tipamiento. Ahora, para el caso de una expresión que crea un procedimiento, es decir, si yo voy a crear un procedimiento, estoy definiendo una variable que contiene un procedimiento X es igual a proc, tal cosa, y entonces hay unos argumentos y hay un cuerpo de ese procedimiento. Entonces, si yo lo estoy definiendo, resulta que ese procedimiento va a tener esta pinta, o sea, ya dijimos esto, va a tener unos tipos de esos argumentos y un valor de retorno que va a tener algún tipo. Y eso sucede si cada xi está asociado con el tipo t sub i. Es decir, en el momento en que yo lo defino,
cuando yo defino el procedimiento, pues yo me averiguo el valor de cada argumento, el tipo de cada argumento, y tiene que pues, tener un tipo de T sub I. Tiene exactamente n argumentos, ¿cierto? Si lo estoy definiendo con 5 argumentos, pues el tipo del procedimiento tiene que esperar 5 argumentos, no va a esperar 6. Y aparte de eso, se puede mostrar que cuando el cuerpo del procedimiento, el cuerpo del procedimiento sea ejecutado, va a retornar un valor T. ¿Listo? Si no, si lo puedo averiguar, pues lo pongo. Si no, lo tengo que dejar marcado como que en algún punto tengo que encontrar cuál es el tipo de ese procedimiento. Entonces, aquí está la regla para la creación de procedimientos. Entonces, el tipo de una expresión donde estoy creando un procedimiento, dado una lista de argumentos y un ambiente de tipos, ¿cierto? Pues va a retornar un valor T. Sería como que el equivalente a ejecutar el type of expression del procedimiento de un ambiente de tipos y me tiene que retornar simplemente el tipo del procedimiento. Es decir, en el momento en que yo cree un procedimiento, si yo creo este procedimiento, me tiene que retornar esto. Si yo creo este procedimiento 4, perdón, entonces me tiene que retornar esto. ¿Sí? Si creo el procedimiento 3, me tiene que retornar esto. Si creo el procedimiento 2, me tiene que retornar esto. Eso es lo que me está diciendo allí. No me está diciendo nada más raro que eso. Esa regla que acabamos de ver tiene un problema, ¿cierto? Si se trata de encontrar el tipo de una expresión proc, ¿cómo encuentro los tipos de T1, T2 hasta T sub n de las variables ligadas? Es decir, yo estoy tratando de definir un procedimiento. Y hay cosas del procedimiento que yo en ocasiones no voy a poder saber. Ejemplo de eso lo vimos acá. Miren que aquí yo no pude encontrarme cuál era el tipo de X. Eso es un problema. Eso es un problema porque si yo no defino cuál es el tipo de X, en tiempo de ejecución puedo tener problemas, ya que como no sé quién es X, puede que en algún momento mi procedimiento se utilice con algún tipo de X y en algún otro lo invoque con otro tipo y eso me va a generar problemas. Entonces eso no puede suceder en el lenguaje que estamos definiendo. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a ver. La respuesta es, no hay dónde encontrarlo. O sea, yo no puedo encontrar, no tengo ni idea en dónde buscar ese tipo de X porque tendría que encontrarlo como en tiempo de ejecución y esa no es la idea. La idea es que esto se haga antes de ejecutarlo, o sea, antes del tiempo de ejecución. Ahora bien, existen dos estrategias para solucionar eso. Entonces, una se llama chequeo de tipos y la otra se llama inferencia de tipos. En chequeo de tipos, se requiere que el programador brinde información sobre los tipos de las variables, es decir, que el programador las escriba, ¿sí? Es decir, que el programador aquí me diga la X es un entero o es un booleano, quién es la F, que en el momento que define el procedimiento escriba qué es cada cosa. Si uno hace eso, lo llama chequeo de tipos. Lo otro es inferencia de tipos. Para hacer inferencia, el analizador de tipos infiere los tipos de las variables de la forma que dichas variables son utilizadas en el programa. ¿Sí? Pero entonces ya me tocaría ir más allá y yo por lo menos en ese ejemplo que estamos viendo, yo solamente mirando esto, yo no puedo inferir quién es X. Me toca que hacer análisis sobre otras partes del programa para tratar de ver quién es X. Por ejemplo, yo tendría que ver en alguna otra invocación, mirar dónde se utiliza el valor de retorno de este procedimiento o mirar en el momento en que la invoque, mirar con qué la estoy invocando y en ese momento yo podría decir cuál es el tipo de X, ¿cierto? No podría hacer eso. Pero para este curso vamos a ver las dos estrategias y vamos a arrancar con la más sencilla. Y la más sencilla es que el programador las escriba. Es decir, que vamos a trabajar primero con chequeo de tipos. Luego en la última parte del curso vamos a hacer inferencia de tipos, donde yo voy a tener que inferir sobre el cuerpo, sobre el código, cuál es el tipo de una expresión. Entonces, arranquemos hablando sobre el chequeo de tipos. No sé si hay preguntas allí para tener la grabación, muchachos. ¿Ustedes creen que Java qué hace? Inferencia, chequeo de tipos. Hace chequeo. El programador los escribe. O sea, yo lo único que tengo que hacer es chequear que las cosas coincidan con lo que hizo el programador. Eso es más fácil que hacer inferencia. Bien. Entonces voy a tener acá.